calidad. Salud en lo que usted quiere oír. Con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, estamos ya en nuestro segmento Salud Omni, gracias al Omni Hospital. Vamos a conversar con la doctora Fanny Sañay, ginecóloga. Doctora, buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Para mí un placer estar con ustedes. Para nosotros también es un gusto conversar con usted, doctora, el día de hoy, para conocer un poquito más acerca de qué es, cómo se transmite, etcétera. Hablamos de pacientes con diagnóstico de papiloma virus. Para conocer un poquito más, sí sería importante que nos diga qué es el BPH. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, en realidad me habían preguntado algo de este tema, qué sucede. Me parece muy atinado que lo toquemos, que se hable, porque papilomavirus es una enfermedad de transmisión sexual, pero es importante que conozcamos que todos los que en algún momento hemos tenido contacto sexual tenemos el riesgo, el contacto, la exposición a este virus. Okay. Pero ¿qué sucede? Y para quienes nos están escuchando, imagínense el coronavirus. El coronavirus tiene un montón de cepas, ¿verdad? El HPV es igual, tiene varias cepas, inclusive más, alrededor de 140, 150 cepas de origen genital y por contacto sexual se han diagnosticado alrededor de 40. Pero ¿qué sucede con estas cepas? Cada una va a actuar de manera diferente, cada una tiene un potencial de viralidad o de agresividad diferente. Primero eso. Y lo otro es que cada cuerpo de nosotros, mujeres y hombres, tenemos inmunidad, ¿verdad? Entonces, mientras el sistema inmune esté caído, más propenso a tener alguna de estas cepas del virus. Entonces, esas son dos cositas que tenemos que tener claras, ¿verdad? La capacidad del virus para hacer daño y la capacidad del huésped o del paciente para defenderse ante estas cepas del virus. Como lo menores estamos... de 30. ¿Sí? Sí. No, continúe, doctora. Menores de 30 años, todos, como les decía, nos hemos expuesto al virus, pero este virus suele pasar por tu cuerpo y pasar desapercibido. Pero ¿qué pasa en mayores de 30 años y en excepciones menores de 30 años también? Este virus puede comportarse de manera más agresiva. ¿Qué manera más agresiva? Este virus causa cáncer, ¿sí? En el peor de los casos causa cáncer de cuello uterino, que nos mata a las mujeres, cáncer de ano, hombres y mujeres, cáncer de pene en los hombres y cáncer orofaríngeo. Bien, esas son las principales cánceres que causan las diferentes cepas del virus. Cuando son muy agresivas y cuando no son tan agresivas que causan cáncer, causan las famosas verrugas en las zonas genitales. Entonces, por eso, inclusive, ¿cuál tiene más prevalencia? Las verrugas. Si vemos a diario en la consulta, las prevalencias son las verrugas. Pero ¿qué es lo más agresivo? Llegar a tener un cáncer y matar a mujeres jóvenes alrededor de los 35, 40 años. Conversando sobre este tema, doctora, justamente usted mencionaba que cualquier persona sexualmente activa puede estar expuesta a contraer este virus del papiloma. Hay ocasiones en que, como usted lo está explicando, se presentan, por ejemplo, signos o síntomas físicos que saltan a la vista. Ok, estoy padeciendo de este papiloma, pero hay ocasiones también en que una persona infectada puede no presentar ningún tipo de síntomas o de signos. Bueno, me encanta tu pregunta porque es a diario. Como les decía, se aparece en hombres y en mujeres, principalmente en mujeres. Las mujeres nos hacemos Papa Nicolau todos los años para buscar virus del papiloma humano. Pero deberíamos hacernos una prueba que se llama colposcopía, que es un estudio que también busca el virus del papiloma humano, pero es un poquito más compleja. No duele, chicas, no duele, es revisar la zona de la vulva, la vagina, el cuello del útero, para diagnosticarlo. ¿Por qué nombro esto?
porque también los hombres, y escúchenos bien, los hombres también deben hacer un control por lo menos una vez al año. Así como las mujeres vamos al ginecólogo, el hombre debe ir con su urólogo o con un especialista en colposcopía que haga penescopías. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen el sistema inmune más débil? Las mujeres. Y los hombres por lo general tienen el sistema inmune un poquito más recargado. Quizás a eso se debe que a veces en ellos no se ven las lesiones, no se ve el virus, pero cuando uno hace una colposcopía o una penescopía, utilizando unos líquidos especiales, se empiezan a ver estas lesiones causadas por el virus del papiloma humano. O sea, no siempre voy a ver verrugas, puedo ver unas lesiones en placa que aparecen con los líquidos. Entonces, es importante, si uno de los dos ya tiene el diagnóstico del virus, el otro también va a tener, a pesar de no mostrar lesiones. Entonces, es importante el estudio de ambos para poder disminuir el riesgo que aparezcan estas enfermedades. Claro. Ahora, doctora, ¿hay una forma de reducir la probabilidad de contraer este virus? Por supuesto. Bueno, la primera forma es disminuir los contactos sexuales, ¿verdad? Entre más contactos sexuales tengo, más riesgo de tener el virus del papiloma humano. Pero la verdad que eso no lo vamos a satanizar. Yo soy, aparte de ginecóloga, colposcopista, soy sexóloga clínica. Claro. Entonces, ¿por qué digo no lo vamos a satanizar? Porque la verdad que cada vez las personas tenemos más decisiones y más poder de poder decidir pues, con quién quiero estar o con cuántas personas quiero estar. Pero ¿qué es lo importante? Cuidarte, ¿sí? Vamos a disminuir el riesgo disminuyendo el número de parejas y bueno, si ya existe ese número de parejas, también el uso del preservativo, a pesar de que este virus es el único que igual se puede transmitir a pesar del uso del preservativo por el contacto sexual, pero disminuyo el riesgo de que haya este contacto, ¿sí? O de que haya el contacto directamente en el cuello del útero. Así que a usar condón, hoy en día no hay excusa para usar condones. Y hago un paréntesis, chicas, y quienes nos están escuchando, condones ahora puedes pedir de cualquier color, olor, sabor, hasta fluorescentes, así que no hay excusa. Segunda cosa, ¿verdad? Los condones. Y tercero, que eso debemos hacer todos y todas, el uso de la vacuna para el virus del papiloma humano. ¿Se acuerdan? Esto también, no me lo están preguntando, pero se los voy a explicar. Tenemos muchas cepas para el virus del papiloma humano. Entonces las pacientes me dicen, pero ya me lo agarré, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Claro. Hay muchas cepas. Entonces, si ya me agarré una cepa, la vacuna me protege para 9 cepas de este virus, que no las tengo. Y de estas 9 cepas, 7 son las que causan cáncer de todo lo que nombramos anteriormente. Entonces, si yo tengo una lesión por una verruga o papilomavirus, pero no tengo un cáncer de cuello uterino, es cuando más me la debo colocar. Inicie o no haya iniciado relaciones sexuales. Una. Pero si tuve cáncer, ¿también me pongo la vacuna? Sí, porque probablemente el cáncer fue por una de las cepas y no por las otras que contiene la vacuna. Por eso sí es importante, la vacuna se la debe colocar niñas y niños a partir de los 9 años de edad y también en la etapa adulta. Antes se sugería hasta los 45 años. Hoy estamos aplicando vacunas sin número de edad, o sea, 50, 60 años, porque cada vez hay más presencia de verrugas o de cáncer. Así es, doctora. Justamente conversando sobre este tema tan importante que es el reconocer y entender lo que es el papilomavirus y cómo nos puede afectar, incluso derivarse a un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, en el caso de nosotras que somos mujeres. La cantidad de gente infectada diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente es astronómica, es gigante. ¿Se tiene alguna cifra más o menos de cuánta gente padece actualmente en Ecuador este papiloma o ha estado expuesto a contraerlo? Mira, aproximadamente más del 70% de la población ha sido expuesto, ¿sí? Wow. Más del 70% expuesto. Pero como les dije, cada cepa actúa de manera diferente y cada cuerpo es distinto. Por un ejemplo, las 3 mujeres se exponen a la misma pareja. Quizás en las 3, ese virus va a actuar de manera diferente por la inmunidad que tenga esa persona. Eso es importante. ¿Cómo lo protegemos? Con la vacuna, con el condón y viendo el número y teniendo una educación sexual saludable. ¿Sí? Saludable quiere decir que sepa, que conozca qué debo hacer para evitar enfermedades de transmisión sexual. Claro. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando yo voy a hacerle una colposcopía o una penescopía a un paciente, vienen al control, porque en el control debemos hacer el estudio, no cuando ya tenemos lesiones, no cuando nos sale una verruga. Tenemos que hacer control todos los años, ¿sí? Pero yo siempre les digo, chicas, por esta pregunta que me acabas de hacer, de qué porcentaje,
no se asusten, yo los voy a revisar. Probablemente encontremos algo, porque es lo más probable, si te estoy diciendo que hay un 70% de la población. Ajá. Y también es importante que quienes nos escuchan y quienes deban saber de esto, sepan que una vez que uno hace un diagnóstico de una lesión o de una enfermedad de transmisión sexual, lo importante es que estas enfermedades tienen tratamiento, de que hay un tratamiento, de que hay un seguimiento para disminuir esta transmisibilidad y no llegar precisamente al cáncer o no contagiar a tu pareja, que es muy importante. Y creo que cuando tenemos ese diagnóstico nos da miedo al contagiar al otro, ¿verdad? Claro. Doctora, antes de que me cuente cuál es el tratamiento a seguir, quiero preguntarle de las mujeres embarazadas, si tienen este virus, cómo afecta o cómo también es el tratamiento para ellas, por decirlo. Bien, mira, cuando se hace el diagnóstico del virus del papiloma humano, puede ser antes del embarazo, pero ya sabemos que en el embarazo pueden volver a aparecer. ¿Por qué? Porque es un estado de inmunosupresión, o sea, las defensas le van a bajar a ese paciente, ¿verdad? Como lo conoce el medio. Entonces puede ser que aparezca. Lo controlo, si aparecen lesiones las trato, y si no tiene lesiones en el canal vaginal, si no se ven verrugas, si con la colposcopía no hay, puede tener un parto normal. Pero si hay verrugas abundantes, si hay lesiones en el camino al parto, lo mejor es que hagamos una cesárea. O sea, cada caso va a ser de manejo distinto. Y eso también entonces con el tratamiento de las otras personas, digamos, que no están embarazadas. Así mismo, se hace tratamiento, se hace controles y vemos. Entonces es muy importante, chicas, aparte, a mí lo que me encanta comunicarlo es que cuando te diagnostican una enfermedad de transmisión sexual, independiente de la que sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Castración, ¿verdad? Porque es, no, eso me pasa por haber tenido relaciones sexuales. Eso está mal, eso me lo dijeron, eso yo no sabía. ¿Y qué empezamos a hacer? Abolimos la sexualidad. Entonces es importante, cuando tenemos este tipo de diagnósticos, primero podamos con un buen médico, un buen especialista en esto para hacer un buen tratamiento, pero que también nos explique. No quiere decir que porque ya tuviste una enfermedad de transmisión sexual vayas a tener otra. Ahí está donde debemos actuar, en ese impacto. Debemos actuar para que no agarren otra enfermedad de transmisión sexual, porque sí tienes un riesgo aumentado versus alguien que no lo tenga. Pero tenemos que hablarlo. ¿Cuáles son los principales impactos de este virus en cuanto a la sexualidad? Mujeres que no tengan deseo sexual, que disminuya el deseo sexual, que no tengas orgasmo, que no tengas buena lubricación, y en los hombres también. Tengo muchos pacientes hombres donde posterior al diagnóstico tienen disfunción eréctil. Entonces hay que tratar, porque si no trato solo la enfermedad del virus, puedo llegar a tener otros tipos de trastornos, como por ejemplo el impacto en la sexualidad. Justamente eso iba yo, doctora. Por ejemplo, si una persona adquiere este virus del papiloma, ¿cuáles son las consecuencias que podría derivarse adicional a lo que ya sería el extremo, como lo estamos conversando, que ya es un cáncer? ¿Cuáles son los principales síntomas, por así decirlo, que empieza a sentir una persona, muy aparte de las verrugas que está diciendo que son, que son, por ejemplo, granitos y cosas físicas que empezamos a ver dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué empezamos a sentir una vez que hemos adquirido ese virus? Bien, una cosa... si no sabemos todavía de la existencia del virus, lo más probable es que vaya a la consulta ginecológica, en el caso de las mujeres, porque tenga infecciones vaginales a repetición. ¿Vieron esas cuando dicen, tengo infección a cada rato, no me curo, no sé qué me pasa, ya me dieron todos los óvulos, las pastillas habidas y por haber? Entonces, en esos casos recién acudimos a un especialista y hacemos una colposcopía. Y ahí vamos a hacer el diagnóstico. Por lo general, las infecciones vaginales a repetición, respondiendo a tu pregunta, la aparición de lesiones, la aparición de prurito o picazón en la zona genital. Entonces vamos a investigar. Y después, una vez que ya tienes el diagnóstico, tratamos de mejorar esas infecciones con el diagnóstico y el tratamiento, pero lo más frecuente es el impacto psicológico posterior al diagnóstico. Claro. Sí. Doctora, recomendaciones para finalizar la entrevista en cuanto a este tema para todos nuestros oyentes que están pendientes de su consulta gratis, definitivamente en este momento. Bueno, gracias, chicas. Sí, primero siempre, ¿qué es lo que busca un paciente en tu consulta? Paciente, paciencia. Al paciente tenemos que brindarle eso, tenemos que brindarle comodidad, tenemos que brindarle seguridad. Pero sobre todo, chicas, esta palabra que utilizo siempre, no vamos a satanizar. ¿Sí? Es una enfermedad, insisto, recomendaciones, una enfermedad de transmisión sexual a la que todos nos exponemos, pero cómo la vamos a tratar
buscando tu médico, haciendo tus controles por lo menos una vez al año. Si ya tienes el diagnóstico del papilomavirus, control cada 6 meses con su respectivo tratamiento. Hay diversos tipos de tratamientos, líquidos, ácidos, quemaduras, me quemaron, me lesionaron, así dicen las pacientes. Pero bueno, hay tratamiento y sobre todo la prevención. Insisto, ¿cómo hacemos la prevención del cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringeo, que son las vías de transmisión sexual? Usando métodos de barrera, usando preservativo. Recordemos que él es nuestro método anticonceptivo y preventivo, que es el condón. Así que no busquemos excusas, eso. Y por otro lado, si tienes acceso a la vacuna para el virus del papiloma humano, pues con toda la confianza del mundo, pregúntale a tu médico acerca de eso. Y para quienes también en la cartilla del Ministerio de Salud, para las niñas menores de 12 años, pues ahí también te lo dan gratuitamente. Así que vamos, cuidémonos de estas enfermedades y vivamos una sexualidad saludable. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotras. Nos encantó conversar con usted. Gracias, para mí un placer, encantada. Perfecto. Gracias. Esto fue Salud Omni. Gracias al Omni Hospital. Conversamos con la doctora Fanny Sañay, ginecóloga, acerca de el BPH, ¿verdad? Yo realmente desconocía mucho en cuanto a este tema, pero pues súper bien explicado, dicho, síntomas y toda la situación en el cual que lo principal es que tenemos que prevenir y sobre todo ir a un especialista para igualmente chequearnos, ¿no? Sí, igualmente si tienen la oportunidad de poder vacunarse previamente a que se vayan a infectar en algún futuro posiblemente, accedan a estas vacunas, que es un método muy seguro, por así decirlo, para que ustedes puedan evitar padecer de este virus en algún futuro. Perfecto, nos vamos con esto un corte y regresamos con más. Lo que usted quiere oír, Emily León Morey y Andrea Torres. La mezcla perfecta. Forever 92.5, 27 años. Somos una parte del gran